Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a dar una charla acerca del tópico de epilepsia en embarazo como parte del curso virtual de actualización en epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina. Mi nombre es Eliana Garino, yo soy médica neuróloga del Hospital Álvarez, formo parte del área de epilepsia, también formo parte del equipo de epilepsia y sueño del Sanatorio de Arcos y formo parte del grupo de trabajo de epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina. Con respecto a las pacientes embarazadas con epilepsia, deben ser siempre aconsejadas en cuanto a la continuidad, la importancia de la continuidad del tratamiento con las drogas anticomerciales durante el embarazo. Es sumamente frecuente que tanto pacientes como familiares consulten muy preocupados acerca de la posibilidad de efectos deleterios de la medicación sobre el desarrollo del feto, por ahí inclusive minimizando cuál sería el riesgo de un trauma materno-fetal en caso de que la paciente tenga un incremento de la frecuencia de crisis durante el embarazo como producto de la discontinuación del tratamiento. A lo largo del embarazo deberíamos tratar de conseguir un ideal que es lograr la libertad de crisis exponiendo al feto a la menor cantidad posible de drogas antiepilépticas. Con respecto a ese escenario, vamos a tener dos escenarios. Un escenario deseado en el cual el embarazo ha sido planificado, no pudo discutir previamente con la paciente acerca de los potenciales riesgos y beneficios del tratamiento antiepiléptico. Pudimos eliminar del esquema aquellas medicaciones potencialmente teratogénicas y adecuarlo a un esquema lo más inocuo posible, con una paciente con crisis bien controladas antes de la búsqueda del embarazo. Y por otra parte tenemos lo que nos pasa en el consultorio realmente, que es que el 65% de los embarazos en epilepsia son no planificados, con lo cual no tenemos tiempo de ajustar todas estas variables antes de que la paciente curse el embarazo propiamente dicho. Vamos a tocar diferentes tópicos dentro de lo que es epilepsia y embarazo. Vamos a estar charlando sobre cuál es el riesgo real asociado a la presencia de crisis en el embarazo, qué sucede con la frecuencia de crisis a lo largo del mismo, cómo se afecta la farmacocinética de las drogas antiepilépticas como producto de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, cuál es el riesgo de teratogenia con las distintas medicaciones antiepilépticas, cuál es el riesgo obstétrico real y qué debemos hacer para minimizarlo, los potenciales efectos de las drogas antiepilépticas en el neurodesarrollo y qué se aconseja o cuál es la última evidencia en lo que respecta a drogas antiepilépticas y lactancia. Con respecto al riesgo asociado a las crisis, sabemos que en general las crisis focales que no evolucionan a crisis tónico-clónicas generalizadas no presentan mayor riesgo. ¿Por qué decimos en general? Porque si la crisis, por más que sea focal, tiene síntomas disautonómicos importantes como parte de la manifestación ictal, quizá sí puedan representar un riesgo para el feto, pero no en la mayoría de las mismas. Con lo cual, en principio, crisis focales no presentan un mayor riesgo para el desarrollo fetal. Con respecto a las crisis generalizadas, además de los cambios metabólicos que se producen durante la misma, como la hipoxia y la acidosis, también está el riesgo de trauma, el cual va a ser aún mayor cuanto más avanzado esté el embarazo. Y se asoció la presencia de crisis durante el embarazo con la presencia de bajo peso para la gestacional y partos pretérmino. Con respecto a lo que sucede con la frecuencia de crisis en el embarazo, sabemos que el mejor predictor de crisis en general es cuántas crisis tuvo la paciente durante el último año. O sea que si mi paciente viene bien controlada y no tuvo crisis en el año previo a la búsqueda del embarazo, lo más probable es que no tenga crisis en el embarazo tampoco. Por eso el mejor escenario para que la mujer embarazada, la mujer con epilepsia quede embarazada es cuando tiene un buen control de su crisis, aunque esto por supuesto no siempre es posible. Con respecto a cuáles son los predictores que
de aquellas pacientes que tienen más chance de incrementar la frecuencia de crisis en el embarazo, es pacientes con epilepsia focal, pacientes que tuvieron crisis en los 12 meses previos a la concepción y aquellas mujeres en politerapia que posiblemente, por supuesto, sean aquellas que tienen formas fármaco-resistentes de epilepsia. Con respecto al comportamiento global, la mayoría de las pacientes no reportaron cambios significativos de la frecuencia de crisis durante el embarazo. El 70% aproximadamente no tuvo cambio en la frecuencia de crisis. Hubo un 15,8% que empeoró la frecuencia de crisis durante el embarazo y un 12,5% redujeron su frecuencia. Y en general, de las pacientes que estuvieron libres de crisis durante el embarazo, la mayoría fueron epilepsias generalizadas, por lo cual, si bien no es una regla, la presencia de epilepsia o de crisis focales se asocia en general a mayor probabilidad de recurrencia durante el embarazo. Es importante tener en cuenta que esta mejoría, ¿sí?, del 12% aproximadamente que reportan algunas pacientes de la frecuencia de crisis durante el embarazo tiene particularmente peso en aquellas pacientes con epilepsia catamenial. De las pacientes que redujeron sus crisis, ¿sí?, la mayoría, digamos, o sea, el 44% de las pacientes con epilepsia catamenial redujo sus crisis en el embarazo versus el 6,5% en aquellas pacientes sin comportamiento catamenial, por lo cual es un dato a tener en cuenta a la hora de charlar sobre este pronóstico con la paciente. Los factores que pueden asociarse al mal control de crisis en el embarazo, como decíamos en la primera diapositiva, los fallos en la adherencia, principalmente vinculados a los temores, tanto maternos como de otros médicos, sobre los posibles efectos deleterios de la droga antiepiléptica en el desarrollo fetal. La presencia de náuseas y vómitos en el primer trimestre, sobre todo, puede implicar que no haya una adecuada absorción a nivel intestinal de los fármacos antiepilépticos. La mala calidad de sueño, que sobre todo se acentúa hacia el final del embarazo, puede ser un factor que promueva el descenso del umbral convulsivo y la aparición de una mayor cantidad de crisis. La ansiedad vinculada con el desarrollo del embarazo y dando pie al tópico que continúa, los cambios farmacocinéticos fisiológicos, pero que afectan en la farmacocinética de los DAEs en la mujer con epilepsia. Entonces, los cambios farmacocinéticos que se ven usualmente en la mujer embarazada es que hay un aumento del clearance renal, el clearance hepático puede encontrarse alterado, hay una inducción enzimática mediada por el aumento de las hormonas sexuales, puede haber cambios a nivel de la absorción intestinal y también hay cambios en los volúmenes de distribución plasmática con un aumento del volumen en cuestión. Con respecto a la lamotrigina, se vio que puede haber un incremento del 94% del clearance al tercer trimestre, o sea, un aumento realmente importante de la remoción de la lamotrigina, llegando hacia la finalización del embarazo. A su vez, sabemos que la presencia de niveles menores al 65% del dosaje basal de la paciente en el segundo trimestre se asoció a una mayor cantidad de crisis, por lo cual deberíamos estar atentos a cuál es la reducción del dosaje de la lamotrigina en la paciente embarazada con epilepsia. Sin embargo, se vio que no todas las pacientes manifiestan estos cambios en el clearance de la lamotrigina y se cree que más o menos un cuarto de las pacientes no tienen estos cambios durante el embarazo y que esto posiblemente esta variabilidad entre estos dos grupos podría deberse principalmente a algunas variantes genotípicas. Con respecto al levetiracetam, en estudios pequeños se encontró igual que los niveles en sangre fueron 60% menos en el tercer trimestre que previos al embarazo, o sea, con una reducción realmente importante del dosaje de levetiracetam, llegando a un incremento de clearance del más del 200%.
Con la oxcarbazepina lo que se evidenció fue que hay un aumento en la eliminación del metabolito activo con respecto al estado preconcepcional de la paciente, registrándose disminuciones en la concentración en sangre de entre el 25 y casi el 40%, aumentando consecutivamente en los respectivos trimestres. Y se vio que en el EURAP el 58% de las pacientes que estuvieron en monodroga tuvieron crisis en el embarazo o en el parto, posiblemente relacionadas con esta disminución de la concentración en sangre y aumento de la eliminación del metabolito activo de la oxcarbazepina. ¿Qué sucede con las drogas antiepilépticas de generaciones previas? En general, todas bajan sus concentraciones en sangre durante el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, pero no necesariamente esa disminución del dosaje se acompaña de una menor cantidad de droga libre en sangre, por lo cual esta relación no es tan lineal y vamos a notar que hay un comportamiento variable en este grupo de fármacos. Hay resultados controvertidos con respecto a lo que es la carbamazepina, particularmente para el fenobarbital se evidenció que hay una reducción del 55% en la concentración, principalmente registrado en el primer trimestre, y también en la fenitoína, pero con respecto a la fenitoína, por ahí la cantidad de fármaco libre no sufre un descenso tan claro y no hay una clara relación con el aumento de la frecuencia de crisis. El valproato sucede algo similar, si bien baja el 35% su concentración durante el embarazo, esto no se asoció directamente a un aumento de crisis. Entonces nos encontramos con que las drogas antiepilépticas de tercera generación, que en general son o en un escenario ideal, serían con las que estén tratadas nuestra paciente con epilepsia, dado que más adelante vamos a ver, son quizás las de menos riesgo teratogénico, son las que tienen mayor clearance, por lo cual deberíamos seguirlas con un monitoreo más estricto durante el embarazo. Con respecto a las drogas antiepilépticas de generaciones previas con mayor unión a proteínas, el comportamiento es más variable. Entonces acá vamos a tener que apoyarnos mucho en los dosajes. Hay recomendación de utilizar los dosajes heredados en el embarazo tratando de mantener dosajes similares a los preconcepcionales. Específicamente si con aquellos dosajes la paciente venía libre de crisis. Entonces en esta tabla y a modo de resumen, vemos que el fenobarbital puede tener descensos de inclusive más del 55% de las concentraciones séricas y que esto también se relaciona con con el descenso de las cantidades libres de fenobarbital, por lo cual está recomendado realizar monitoreo de drogas si estuviese disponible. Con la fenitoína la caída en el dosaje es aún mayor, pero la variabilidad de la droga libre no es tan importante, por lo cual sería, en el caso de que estuviese disponible, importante medir la cantidad libre de droga, ¿no es cierto? Y poder compararla con la preconcepcional si es que tenemos esa metodología disponible en nuestro centro. Con respecto a la carbamazepina y el valproato, el seguimiento con dosajes es opcional porque no está tan claro cuál es el rol que cumple la variabilidad de los dosajes con respecto a la libertad de crisis. La oxcarbazepina, como dijimos, sí está aumentado el clearance del metabolito activo, por lo cual sí se sugieren los dosajes seriados. Recordar que la lamotrigina, 3/4 de los pacientes posiblemente manifiesten o muestren reducciones en los dosajes seriados durante el embarazo, por lo cual sí se recomienda un seguimiento estricto con dosaje en la paciente con lamotrigina. También se sugiere el dosaje en pacientes con topiramato y recordar el incremento muy importante del clearance del emetiracetam, por lo cual también se recomienda dosajes seriados e ir ajustando las dosis para tratar de emular los dosajes preconcepcionales. ¿Por qué es importante todo esto? Porque sí hay evidencia que la caída en general de la concentración de más de un 35% del dosaje en sangre con respecto a los niveles preconcepcionales
se asociaron globalmente con un aumento de frecuencia de crisis, aunque como vimos cada droga tiene su particularidad según el grado de unión a proteínas y digamos, la vía por la cual se clarifica. Con respecto a los efectos teratogénicos de la medicación antiepiléptica, en esta tabla comparativa de las distintas drogas con el riesgo de malformación congénita mayor, vemos que la que encabeza el ranking con un 10.3% global de riesgo de malformaciones congénitas mayores es el valproato, por lo cual es una droga que debería evitarse en lo posible en su elección en cualquier mujer en edad fértil. Otras medicaciones con valores un poquito altos también son el fenobarbital con 6.5%, la fenitoína con 6.4%, la carbamazepina con un 5%, todo esto según el EURAP por supuesto, y los niveles más bajos de malformaciones congénitas mayores van a ser el levetiracetam, la lamotrigina y la oscarbazepina. Recordar que más allá del indiscutible beneficio que tiene el ácido fólico en la prevención de los efectos del cierre del tubo neural secundarias al déficit de folato en población general, no mostró particular beneficio o particular protección en las mujeres epilépticas bajo tratamiento con DAE, o sea, sí previene los defectos del cierre del tubo neural como en la población general, pero no ofrece una protección extra en la paciente que está con medicación. Con respecto a la prevalencia en las malformaciones fetales, recordar que todas estas medicaciones en general tienen un efecto dosis dependiente. Como vemos en el cuadro, la lamotrigina en dosis menores a 325 miligramos día mostró tasas realmente bajas del 2.5% de malformaciones congénitas mayores versus un 4.3% en dosis mayores, siendo esta diferencia, teniendo peso estadístico, esta diferencia entre ambas dosis. Lo mismo observamos con la carbamazepina, valores menores a 700 miligramos por día tuvieron una tasa de malformaciones congénitas mayores del 4.5%, mientras que a dosis mayores a 700 miligramos día fue de 7.2%. El valproato, como vemos, según las dosis, si fueron menores a 650 miligramos día, si estuvieron entre 650 y 1450 miligramos día o más de 1450 miligramos día, va incrementando en forma exponencial el riesgo de malformación teratogénica, con una diferencia muy importante en el análisis estadístico. Y el fenobarbital también parece tener este efecto dosis dependiente, llegando a 11.7% de malformación congénita mayor en aquellas pacientes con más de 130 miligramos día de dosis. En esta tabla vemos los 3 registros más importantes de registro de drogas antiepilépticas en mujeres con embarazo. En la primera columna vemos el EURAP, que es el estudio que veníamos mencionando, en la columna del medio el registro de Norteamérica y en la columna de la derecha el registro de Reino Unido, con porcentajes en general similares, para algunas drogas ligeramente menores en las series de Norteamérica y Reino Unido con respecto al EURAP, pero en general mostrando resultados similares en los 3 estudios. Volviendo al tema del ácido valproico, su potencial teratogénico y su riesgo asociado a la dosis, en este cuadro evidenciamos cómo aumenta el porcentaje o el riesgo de malformaciones congénitas con respecto a la dosis de valproato comparado con la motrigina, ¿no es cierto? Vemos que en dosis más allá de 1500 miligramos día el riesgo puede superar el 25%. Además, no solo se asoció a la presencia de malformaciones congénitas mayores, sino que también se vio una asociación dosis dependiente del valproato con bajo peso para la gestacional, APGAR bajo al minuto 1 y microcefalia. Más allá de las consideraciones particulares con cada droga,
quería mostrar este cuadro resaltando que el 95% de las pacientes embarazadas con epilepsia tuvieron embarazos con fetos sin malformaciones congénitas mayores, por lo cual en general uno debe alentar a la paciente que desea quedar embarazada, digamos, explicando cuáles son los riesgos particulares en cada situación, pero bueno, resaltando que la mayoría de los mismos transcurre sin inconvenientes. ¿Qué sucede con las nuevas drogas antiepilépticas que han salido al mercado en los últimos años? Hay algunos reportes de pocos pacientes de perampanel en embarazo, la cosamida durante el embarazo también, la eslicarbazepina y el brivaracetam. Sin embargo, son datos realmente bajos en N, por lo cual es muy aproximado poder sacar conclusiones y los datos existentes hasta el momento realmente no nos permiten establecer si estas drogas son seguras o si son electivas en el embarazo o si realmente presentan un riesgo incrementado de malformaciones congénitas. ¿Qué sucede con la paciente que se encuentra en politerapia? Tradicionalmente uno tenía el concepto de que el paciente en politerapia en general tenía mayor riesgo de malformación congénita mayor y uno evitaba por todos los medios tratar de poner más de una droga antiepiléptica. Sin embargo, en revisiones ulteriores se vio que ese aumento del riesgo tenía más que ver con el tipo de DAE que estaba en combinación que con el número de drogas antiepilépticas en sí misma. Básicamente, la inclusión del valproato, del ácido valproico, al esquema terapéutico en politerapia sí se asoció a un mayor riesgo de malformación congénita mayor y posteriormente en 2018 otro estudio mostró que también el topiramato en asociación con otra droga antiepiléptica muestra un riesgo incrementado de malformación congénita mayor. De hecho, el EURAP mostró que muchas veces es preferible utilizar una baja dosis de valproato en combinación con alguna otra droga que el valproato a dosis altas en monoterapia, por lo cual uno debe reconsiderar cuáles son las implicancias de la politerapia en el embarazo y tratar de elegir esquemas terapéuticos que excluyan el topiramato o el valproato y si es necesario el valproato que sea en la menor dosis posible. En resumen, entonces, siempre tenemos que evitar el valproato en la medida que sea posible. Y cuando decimos siempre, tenemos que pensar más allá del embarazo en sí misma. Como charlábamos previamente, el 65% de los embarazos no son planificados, con lo cual, si no hablamos este tema con la mujer en edad fértil, llegamos tarde. Tenemos que tratar de elegir esquemas que no involucren el ácido valproico en la mujer en edad fértil, o por lo menos haber discutido muy bien de cuáles son los riesgos que conlleva un embarazo bajo ácido valproico. Si las crisis solo se controlan con valproato, que es un escenario que suele o que a veces puede suceder, hay que tratar de utilizarlo con la menor dosis posible por este efecto dosis dependiente que mostramos con respecto al riesgo de malformaciones congénitas mayores. Y cuando uno revisa los números de los estudios previamente mencionados, vemos que levetiracetam, lamotrigina y oscarbazepina impresionan ser las drogas antiepilépticas más seguras con menor riesgo durante el embarazo. Sin embargo, tenemos que recordar también que son las que tienen mayor variabilidad en sus clearance, por lo cual, si las vamos a usar, tenemos que hacer un seguimiento muy estricto con dosajes de la dosis de estas medicaciones. Con respecto al riesgo obstétrico, es una realidad que las mujeres con epilepsia tienen mayor riesgo obstétrico. Se vio que están expuestas a un riesgo mayor de muerte, con un riesgo de muerte 10 veces mayor que las mujeres sin epilepsia durante el parto. Tienen mayor riesgo de cesárea, de crisis comiciales en el caso de presentar una preeclampsia. Tienen también más riesgo de hemorragias masivas postparto y de prematurez. No se entiende muy bien si las drogas antiepilépticas realmente cumplen algún rol o no en este incremento de los riesgos.
y en general, si fuese posible, uno sugiere un abordaje como un embarazo de alto riesgo, ¿no es cierto? La realidad es que la evidencia no muestra que sea imprescindible el seguimiento como un embarazo de alto riesgo, porque realmente todavía no se encontraron cuáles son las intervenciones que reducen realmente el riesgo de estas complicaciones que mencionábamos previamente. Por otra parte, si bien hay un incremento del riesgo obstétrico, en los números globales sigue siendo muy bajo, ya que 80 de cada 100.000 mujeres embarazadas con epilepsia fallecen, con lo cual el riesgo sigue siendo muy bajo, aunque mayor que en la población general. Con respecto al neurodesarrollo y las drogas antiepilépticas, en este estudio prospectivo que se realizó entre el 99 y el 2004 en 25 centros de Estados Unidos y de Reino Unido, compararon el coeficiente intelectual a los 6 años, a la edad de 6 años, de hijos de mamás gestantes con epilepsia que estuvieron bajo diferentes esquemas terapéuticos. Cuando compararon esos índices, esos coeficientes intelectuales, se encontraron con que los pacientes que habían sido expuestos intraútero a valproato habían presentado, si bien dentro del rango normal, índices de coeficiente intelectual ligeramente menores a los pacientes que habían sido expuestos intraútero con carbamazepina, lamotrigina o fenitoína. Cuando uno analiza nuevamente si hay una relación del coeficiente intelectual con la dosis, nos encontramos en la curva de la derecha y abajo con el valproato otra vez con un efecto dosis dependiente sobre el coeficiente intelectual de los chicos tomados a 6 años que habían sido expuestos intraúteros al valproato. Ahora sí, ¿qué ocurre con el ácido fólico y la importancia o el impacto eventual en el coeficiente intelectual en aquellas pacientes con embarazo y epilepsia? Recordemos que habíamos dicho que no mostraba un efecto protector mayor más allá del ya conocido efecto protector del ácido fólico sobre las malformaciones congénitas mayores. Eso parece ser sí más marcado, parece haber un beneficio en lo que es el coeficiente intelectual medido también a los 6 años en aquellas pacientes expuestas a drogas antiepilépticas. Vemos en la línea continua las pacientes que tomaron el antiepiléptico y el folato, y en la línea punteada las pacientes sin folato. Siempre vamos viendo para la misma droga que el coeficiente intelectual es mayor en aquellos pacientes que tomaron el folato junto con el antiepiléptico que en aquellos que no lo tomaron, siendo un beneficio bastante más discreto cuando la droga anticomisal implicada fue el ácido valproico. Con respecto a el rol de los anticomiciales en el neurodesarrollo, en un estudio que evaluó a la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo según la droga antiepiléptica, considerándose los trastornos del neurodesarrollo como el ADD, las dispraxias y los trastornos del espectro autista, vemos que las que más tuvieron fueron las pacientes expuestas a politerapia con valproico. En segundo lugar, otros esquemas. Y en tercer lugar, también el valproato en monoterapia, por lo cual otra vez el valproato parece estar vinculado con mayor incidencia de trastornos en el neurodesarrollo. Y también se evidenció en este punto un efecto dosis dependiente. Con respecto a la lactancia, una vez que nuestra mamá con epilepsia ya tuvo a su bebé, ¿cuál es la recomendación que le vamos a dar? Primero, saber que la mujer embarazada con epilepsia, en general, cuando tiene a su bebé tiende a amamantar menos que la población general. Y esto en general se debe a conceptos erróneos sobre cuál es el efecto que puede tener el pasaje de leche materna de la droga antiepiléptica y los potenciales efectos que pueda tener sobre el bebé, viéndose que el 42%, solamente el 42% de las mujeres con epilepsia
continúa amamantando a los 3 meses. En el gráfico de abajo vemos en la línea azul de rombos, es la referencia de las mujeres sin epilepsia y cómo la lactancia, viendo cómo hay un declive en general llegando hacia el 6º mes, pero cuando evidenciamos las dos líneas de abajo celestes, vemos que las pacientes que están en tratamiento por epilepsia, especialmente las pacientes en politerapia, tuvieron tasas de lactancia aún menores, llegando al 6º mes. Dentro de los factores que influyen en el pasaje de drogas antiepilépticas hacia el lactante, uno de los puntos importantes es el tiempo que transcurre entre la toma de la droga antiepiléptica y la toma y la lactancia y la toma del bebé. Por ejemplo, se vio que si uno a veces elige hacer la toma nocturna de la droga antiepiléptica una vez que ya se dio la última toma de la noche, posiblemente la toma antiepiléptica posterior a la última toma nocturna de leche expongamos menos al bebé al pasaje de droga antiepiléptica. También va a tener un rol la dosis, la cantidad. Por supuesto, a mayor dosis del fármaco es más probable que pase por leche materna, y también va a depender de la cantidad de leche materna que ingiera el niño. Aquellos niños que tienen lactancia mixta o que tienen menos tomas por día seguramente reciban menor cantidad de drogas antiepilépticas en sangre. Con respecto a la evidencia que tenemos, las drogas antiepilépticas más seguras para la lactancia son el valproato, la fenitoína y la carbamazepina. Se estableció como moderadamente seguras a la ocarbazepina, la levetiracetam, la motrigina y el topiramato. Otras menos usadas en nuestro medio también parecen ser moderadamente seguras, como el gabapentina y la pregabalina. Y recordar que las posiblemente peligrosas son los barbitúricos y las benzodiazepinas, lo cual no implica que una paciente con barbitúricos o con benzodiazepinas tenga que contraindicar la lactancia, sino que tenemos que estar más atentos a ciertos cambios en el lactante, y por ahí hay que hacer lactancia mixta o tener otras estrategias para que esté expuesto a la menor cantidad posible. En la otra mano tenemos por qué recomendamos la lactancia en aquellas mamás con epilepsia, y vamos a evaluar cuáles fueron los efectos en el desarrollo y en el coeficiente intelectual de las mamás que amamantaron durante el tratamiento con antiepilépticos. En el gráfico de la izquierda vemos que el grupo de hijos de mamás que fueron amamantados durante menos de 6 meses están en azul. Los hijos de mamás que amamantaron durante más de 6 meses en celeste, y vemos la evaluación del desarrollo de habilidades motores finas, del desarrollo de habilidades motores gruesas y de habilidades sociales en el grupo A, que es el grupo control, el grupo B, que es en monoterapia, el grupo C, que es mamás en politerapia, y el grupo de pacientes con la motrigina. Vemos que en el grupo control los hijos de mamás que amamantaron durante más de 6 meses parecen tener un beneficio en cuanto a la adquisición de las habilidades motoras finas, con una incidencia menor de un desarrollo deficitario. Con respecto a las mamás en monoterapia, este discreto beneficio parece verse en las 3 áreas, y este beneficio parece incrementarse un poquito más aún en las mamás en politerapia, como si tuviese una especie de efecto protector sobre los eventuales trastornos en el desarrollo en estos 3 puntos. Con respecto al coeficiente intelectual, si bien no hay una diferencia tan marcada en el análisis estadístico, sí impresiona ver, sobre todo cuando uno evalúa todas las drogas antiepilépticas, un discreto beneficio en el número de coeficiente intelectual medio, siendo 108 para el promedio de coeficiente intelectual en el grupo amamantado con respecto a 104 en el grupo no amamantado, y esta diferencia parece ser aún mayor en el grupo de
bebés que fueron expuestos al valproato, siendo 106 en el grupo amamantado versus 94 en el grupo no amamantado. Con respecto a cuánta droga realmente pasa en leche materna, este es un trabajo del 2020 publicado en la revista JAMA, donde evidenciamos cuál es el porcentaje de droga plasmática en el bebé con respecto a la droga plasmática en la mamá. Vemos que es muy bajo el porcentaje para carbamazepina y su metabolito. También es muy bajo el porcentaje de la cantidad plasmática en el bebé del levetiracetam, y también vemos lo mismo para oscarbazepina, siendo un poquito más dispersa la curva para la motrigina, que fue de los antiepilépticos estudiados, que fueron 7 en total, el que más mostró pasaje por leche materna y absorción fetal. Entonces, en general, groseramente, los niveles fueron mucho menores en la sangre fetal que en la sangre materna, con un rango de variabilidad del 0,3 al 44% para estos DAEs, y la mitad de los infantes tuvieron niveles que ni siquiera fueron dosables a nivel plasmático, con lo cual el pasaje real al feto es mucho menor de lo que se estimaba antiguamente. Como consideraciones generales, entonces, siempre enfaticemos la importancia de iniciar y sostener la lactancia materna, tratando de encarar un seguimiento conjunto con el pediatra que esté atento a los eventuales efectos adversos o alteraciones que pueda presentar el bebé en su desarrollo. En el caso de utilizar drogas considerados potencialmente peligrosos en la lactancia materna, tampoco se considera o se sugiere se contraindica la lactancia materna, sino que quizás se sugiere una nutrición mixta para minimizar, digamos, el pasaje o la cantidad de tomas que hace con la droga potencialmente peligrosa. También podemos sugerirle a la paciente tratar de amamantar en el valle de dosis si es que esto es posible, y recordar realizar el ajuste de dosis posparto lo más pronto posible, ¿sí? Muchas veces las pacientes quedan con esos ajustes, esos aumentos que tuvimos que realizar en el embarazo porque los dosajes cayeron un mes, 2 o 3 luego del embarazo, cuando en realidad ya a 1 o 2 semanas en el puerperio se puede reacomodar a las dosis preconcepcionales. Ya para concluir, entonces quisiera remarcar la importancia de la planificación del embarazo en la mujer con epilepsia, y para esto es fundamental abordarlo preconcepcionalmente. En la mujer con epilepsia en edad fértil uno ya debería ir incorporando estos temas en la consulta cotidiana, tratarlos con tranquilidad, saber cuáles son las preocupaciones de la paciente, si piensa en algún momento transitar a un embarazo, para poder ajustar las dosis o cambiar esquemas en lo posible antes y no durante, dado que es mucho más difícil y más riesgoso realizar cambios en los esquemas. De hecho, no está, en general, no está recomendado hacerlo durante el embarazo. Tenemos que evaluar a su vez el riesgo-beneficio del tratamiento con drogas antiepilépticas, especialmente el valproato. Muchas veces no podemos retirarlo de los esquemas, entonces recordemos el efecto dosis dependiente que tiene en el neurodesarrollo y tratemos de utilizar las mínimas dosis posibles para minimizar el riesgo sobre el feto. Creo que es fundamental informarle a los pacientes, nuestras pacientes, los eventuales riesgos, pero también acercarles herramientas que les permitan minimizarlos, tratar de acompañarlas y darles toda la información que necesiten para que puedan abordar el embarazo con el mayor cuidado, pero también con la mayor tranquilidad posible. Y nuestro rol también en promover y acompañar la lactancia materna en la mamá epiléptica, dado que, por lo que mostramos en las revisiones de la literatura, tiene un efecto benéfico, sin dudas, en el desarrollo de los niños amamantados. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.